Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. En el vídeo de hoy vamos a resolver el modelo 0 para Canarias de las PAU 2025 de Química. Con este vídeo tendremos ya casi todos los modelos 0 de las diferentes comunidades autónomas resueltos y nos faltan 3 de ellos por resolver que espero que en las próximas semanas tenerlos disponibles. Como siempre, vamos a empezar este vídeo viendo un poco en qué consiste este modelo 0 para Canarias. Pues bien, fijaros que nos dice que tenemos una pregunta 1 que no tiene opcionalidad, es decir, tenemos que resolver esta pregunta 1 de principio a fin y después nos dicen que de las otras 4 preguntas tenemos opción A y B. Entonces tenemos que elegir si hacemos la opción A o la opción B. Pues bien, fijaros que aquí tenemos la pregunta 1, que como hemos dicho tenemos que contestar toda, el apartado A, B, C y D, mientras que a partir de aquí fijaros que en la pregunta 2 la tenemos dividida en dos, en la 2A o en la 2B. Y vosotros tendréis que elegir cuál de ellas contestáis. La 2B continúa por aquí. Después tenemos la 3, que nos pasa lo mismo, tenemos la 3A y la 3B, con la 4, la 4A y la 4B. Y por último, en la pregunta 5 también tenemos dos opciones. Así que, como ya sabéis, yo ahora voy a empezar a resolver este examen y resolveré todos los apartados, tanto en la pregunta 1 como en las preguntas 2, 3, 4 y 5, los apartados A y B, pero vosotros el día del examen tenéis que elegir qué apartado podéis resolver mejor, qué apartado os será más fácil. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mi consejo es que os leáis el apartado A, que os leáis el apartado B y que intentéis mentalmente o apuntando en la hoja de forma muy rápida, es decir, perder muy poco tiempo, decir, vale, esto lo sé hacer, esto lo sé, esto lo sé. Y a partir de ahí, pues elegir qué apartado creemos con el que nos va a ir mejor y obtener mejor nota, porque al final lo que queremos es sacar la mejor nota posible en estas PAU. Pues bien, dicho esto, vamos a empezar a resolver este modelo 0 de la Comunidad Autónoma de Canarias para las PAU 2025 de Química. Empezamos leyendo la pregunta 1, en la que nos dice que en una actividad de debate en grupo se propone el reto de razonar las diferencias de comportamiento, propiedades químicas y abundancia de dos compuestos binarios, ambos con proporción 1:2. Y uno es el CO2 y el otro el O2F, que en realidad es el OF2. Bien, el moderador les aporta las siguientes informaciones sobre ambas moléculas. Les dice que el CO2 es un gas incoloro que se conoce desde el siglo XVII, que tiene una temperatura de fusión de 194,7 kelvins y una temperatura de ebullición de 216 kelvin. Es un compuesto que se encuentra de forma natural en la atmósfera terrestre y cuya presencia se debe tanto a causas naturales, volcanes, incendios, como por la propia existencia de los seres vivos, respiración de animales y plantas. Además, en los últimos siglos se ha incrementado por la utilización del ser humano de combustibles fósiles y su entalpía estándar de formación es de menos 39,52 kJ partido por mol. Bien, por el otro lado, el fluoruro de oxígeno, que también es un compuesto gaseoso, tiene una temperatura de fusión de 49,3 Kelvin y temperatura de ebullición de 128,3 kelvins. No está presente en la atmósfera, es un gas tóxico y fuertemente oxidante. Y también nos dice que su entalpía de formación es de 24,5 kJ partido por mol. Sabiendo esto, nos pide el ejercicio que razone y argumente las siguientes cuestiones que en ese debate se propusieron. En el apartado A dice que el orden que ocupa el oxígeno en estas dos fórmulas tiene relación con alguna propiedad química. ¿Cuál? Razone si, en base a esa propiedad, tiene sentido el orden utilizado. B. Los elementos de las moléculas se unen buscando en general adquirir lo que se suele llamar la configuración de gas noble. Verifique si esta regla se cumple en cada uno de los átomos de estas moléculas si sabemos que sus números atómicos son 6 para el carbono, 8 para el oxígeno y 9 para el flúor.
C. La temperatura de fusión y ebullición de estos dos compuestos covalentes son bastante diferentes. Esta propiedad suele estar relacionada con la polaridad de las moléculas. Razone si existe una diferencia de polaridad entre ambas y, de ser así, justifíquelo. Y por último, en el apartado D nos dice que formule o nombre según corresponda estos compuestos. Nos da tres compuestos que tenemos que nombrar y otros 3 compuestos que tenemos que formular. Pues bien, leído una vez este enunciado del principio a fin, vamos a ver qué es lo que nos piden. Nos piden que tenemos 2 compuestos, el óxido de carbono y el fluoruro de oxígeno, que la fórmula no es O2F como está aquí, sino que es OF2, ¿de acuerdo? Y nos dan diferentes datos. ¿Qué datos nos dan? Pues nos dan las temperaturas de fusión de cada uno de ellos. Entonces vamos a apuntarlas por aquí y también las temperaturas de ebullición. ¿Vale? Así que vamos a ir apuntando los diferentes datos que nos da el enunciado para así tenerlo de forma más fácil. También nos dan las entalpías estándar de formación de cada uno de ellos, siendo una negativa, como podéis ver aquí, mientras que la otra es positiva. Y con esto tenemos los datos así más básicos que necesitamos para hacer este ejercicio. Pues bien, si ahora nos pasamos a las preguntas que nos hacen, nos dicen en el apartado A que el orden que ocupan los oxígenos en estas dos fórmulas tienen relación con alguna propiedad química. Pues sí, el orden de los elementos en una fórmula tiene que ver con la electronegatividad de sus elementos. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que los elementos más electronegativos acaban teniendo una tendencia más natural a tener electrones extras, es decir, tener carga negativa. Y los elementos menos electronegativos tienen esta tendencia más baja, por lo que suelen tener cargas positivas. Es decir, que del carbono y del oxígeno, el elemento más electronegativo, recordar que los elementos más electronegativos en la tabla periódica están a la derecha arriba, es decir, el más electronegativo sería el oxígeno, así que tiene sentido que el oxígeno esté a la derecha porque tendrá la carga negativa, que es la 2 menos, mientras que el carbono será la positiva, que en este caso es la más 4. Y después, en el caso del oxígeno y el flúor, ¿qué pasa? Pues nosotros sabemos que el elemento más electronegativo de la tabla periódica es el flúor. Es decir, de estos dos elementos, el más electronegativo será el flúor, actuará con carga negativa, y el oxígeno, en cambio, será el más electropositivo en esta fórmula, siendo carga positiva, es decir, será 2 más. Así, esta propiedad, que es la electronegatividad, explica el por qué uno está situado, el oxígeno, a la derecha y el otro a la izquierda. Porque recordar que cuando hacemos una fórmula química, siempre el elemento de la derecha es el más electronegativo, con carga siempre negativa, y el de la izquierda con carga positiva. Pues bien, ya tenemos el apartado A. Vamos a ver ahora qué nos dice el apartado B. El apartado B nos dice que los elementos de las moléculas se unen buscando en general adquirir lo que se llama la configuración de gas noble, y nos pide que verifiquemos si esta regla se cumple en cada uno de los átomos de esta molécula, si sabemos que sus números atómicos son 6, 8 y 9 del carbono, oxígeno y el flúor. Pues bien, lo que vamos a hacer aquí es ver las estructuras de Lewis de estos compuestos. Nosotros vamos a empezar con este CO2. Nosotros, en el caso del carbono, que es el elemento central, recordad que el elemento central suele ser el elemento más electropositivo, el carbono, que pertenece al grupo 14, tiene 4 electrones de valencia. Y el oxígeno, que es del grupo 16, tiene 6.
cada uno de estos oxígenos que quiere completar el octete y solo tiene 6 electrones, le dirá al carbono, oye carbono, compartimos 2 electrones, y el otro oxígeno lo mismo, oye, compartimos 2 electrones. Esto hará que el carbono, que tiene 4, coja 2 de este oxígeno y 2 de este de aquí, quedando la fórmula tal que así, con los pares libres. Y si ahora nos fijamos en cada uno de estos elementos, alrededor de cada uno de ellos podemos ver cómo hay 8 electrones. Por lo que sí, en este caso, tanto el oxígeno como el carbono cumplen la regla del octete. ¿Cuál es el otro compuesto? Pues el OF2. Hacemos lo mismo. Ahora el elemento central es el oxígeno, que ya hemos dicho antes que tenía 6 electrones a su alrededor, y luego tenemos el flúor, que como pertenece al grupo 17 son 7 electrones que tiene a su alrededor. Al flúor solo le falta uno, así que le dice al oxígeno, oye, compartimos uno, y el oxígeno le dice, sí, sí, estupendo, porque a mí me faltan 2, y cojo uno de aquí y otro de aquí, quedando finalmente la molécula tal que así, con los pares de electrones libres. Y ahora, al igual que en el caso de arriba, vemos que cada uno de estos elementos está rodeado por 8 electrones, es decir, sí se cumple la regla del octete. Perfecto, pues pasamos ahora al apartado C. Y en el apartado C nos dice que las temperaturas de fusión y ebullición de estos dos compuestos covalentes son bastante diferentes y que esta propiedad suele estar relacionada con la polaridad de las moléculas. Así que razona si existe una diferencia de polaridad entre ambas moléculas. Pues bien, para saber la polaridad que tienen estas moléculas, vamos a coger estas estructuras de Lewis que hemos hecho y vamos a ver a qué estructura geométrica representa. Pues bien, fijaros que esta de aquí, la del CO2, es una molécula lineal. Al ser lineal, los momentos dipolares de cada uno de los enlaces se compensan entre sí, por lo que no tiene momento dipolar, perdonad, no tiene, por lo que es cero. Vale, me lo borramos mejor. Es igual a cero. La polaridad es nula, no tiene polaridad. ¿Y qué nos pasa con la otra molécula? Pues fijaros que aquí tenemos unos enlaces libres encima del oxígeno y nosotros sabemos que cuando esto ocurre, lo que hacen es repeler los enlaces oxígeno-flúor, haciendo que ahora tengamos una geometría angular. ¿Ahora qué ocurre? Pues que el momento dipolar de cada uno de estos enlaces crea un momento dipolar total en esta dirección, haciendo que ahora sí el momento dipolar sea diferente a cero, es decir, que sí es polar. Así que vemos como sí existe una diferencia de polaridad en estas dos moléculas y lo hemos justificado a través de su geometría. Y por último, en el apartado D nos pedía que formuláramos o nombráramos estos compuestos. Pues bien, el primero, este NaHCO3, ¿qué compuesto es este? Pues bien, fijaros que es el hidrógeno. Aquí tenemos la molécula de CO3, es decir, de carbonato. ¿De qué? Pues de lo que tenemos aquí, que es de sodio, es decir, hidrógeno carbonato de sodio. Y la 2 es Ag2 CrO4. Pues tenemos aquí esto por un lado, que es el cromato. ¿De qué? Pues de lo que tenemos aquí, que es la plata. Cromato de plata. Y como la plata puede tener más de un estado de oxidación, lo marcamos con números romanos. El 3. El 3 es el NH4 NO3. Pues tenemos esto de aquí, que es el nitrato, y esto de aquí, que es el amonio.
Así que este compuesto es el nitrato de amonio. Vale, pues ahora nos dan los nombres y nosotros tenemos que poner la fórmula. En este 4 nos dice ácido periódico, también conocido como hidrógeno tetraóxido iodato, es decir, HiO4. Tetra, 4 óxidos, oxígenos, yodo y un hidrógeno. Y el 5, que es el último, es el sulfuro de hierro 2 o trisulfuro de dihierro, es decir, el F2S3. Trisulfuro, 3 azufres, dihierro, 2 hierros. Y con esto tenemos la pregunta 1 resuelta y ahora vamos a ver y resolver la pregunta número 2. Pues en la pregunta 2, en la 2A, en el apartado A, nos dice que nombre y o formule los siguientes compuestos y en el apartado B justifique cuál o cuáles de ellos presentan isomería óptica. C, cuando se hace reaccionar el 2-metil-but-2-eno con bromuro de hidrógeno se obtiene un compuesto que presenta un carbono quiral. Fórmula y nombre dicho compuesto, indicando con un asterisco el carbono quiral. Y por último, D, fórmula y nombre, dos aminas de fórmula C3H9N. Pues bien, vamos a seguir con este modelo 0. En el apartado A del 2A tenemos en el 1 un compuesto que es CH3, CH2, vamos a escribirlo, CH3, CH2, CO, NH2 y tenemos que decir el nombre. Pues fijaros que lo que tenemos aquí es una amida. ¿En qué posición? En la posición 1, es decir, este compuesto es el 1-propan amida. El segundo es CH2Br, CH BrCOOH. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un ácido, un bromo y un bromo. Como siempre, sabemos nosotros que el ácido es el carbono principal, así que este será el 1 y este será el 2 y el 3. Es decir, que tenemos dos bromos en la posición 2, 3, dibromo. Sabemos que esto es un ácido, por lo que delante tiene que ir la palabra ácido. Pues es el ácido 2,3 dibromo, 3 carbonos, propanoico. En el 3 nos dicen que hagamos nosotros el 2,3 butandiol. Diol, dos alcoholes, ¿en qué posición? En las 2 y 3 de una cadena but, es decir, de 4 carbonos, es decir, 1, 2, 3, 4, y en la posición 2 y 3, un alcohol. Completamos ahora con los hidrógenos que falten y aquí tenemos nuestro compuesto 2,3 butanodiol. El 4, butanoato de metilo. Pues bien, el butanoato de metilo es el CH3 o C doble enlace oxígeno. ¿Y cuántos carbonos tiene que tener en total? Pues tiene que tener 4. Este es el 1, 2, 3 y 4. Y este es nuestro número 4, que es el butanoato de metilo. Y por último, en el 5 nos piden la trimetilamina. Metil, un carbono, trimetilamina, la amina. Volvemos, la amina central, trimetil, 3 metilos, CH3, 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 es decir, NCH3 3 veces. Y este sería el trimetilamina. Bien, ahora en el apartado B nos pide que justifiquemos cuál de ellos presentan isomería óptica. Recordar que para que tengamos isomería óptica tenemos que tener en un carbono que sus 4 sustituyentes sean diferentes. Y esto
¿Dónde lo podemos ver? Pues bien, esto lo tenemos en el número 2 y también lo tenemos en el número 3. ¿Cuáles son estos carbonos que presentarían isomería? Pues fijaros que en el 2 tenemos CH2Br, carbono, hidrógeno, bromo y COOH. ¿Vale? Tendríamos aquí este carbono, que sería quiral porque sus 4 sustituyentes son diferentes. ¿Y dónde también tendríamos otro? Pues en el 3, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque tenemos este carbono que tiene estos sustituyentes, que los 4 son diferentes, por lo que este carbono es quiral, y fijaros que el carbono de al lado también es quiral, porque sería 4 sustituyentes diferentes, por lo que tanto en la molécula 2 como en la molécula 3 serían moléculas quirales, teniendo en la 3 2 carbonos quirales. Pues bien, en el apartado C, recordar que nos pedían que cuando se hace reaccionar el 2-metil-2-eno con bromuro de hidrógeno se obtiene un compuesto que presenta un carbono quiral. Fórmula y nombre dicho compuesto indicando con un asterisco este carbono quiral. Pues bien, nos dice que este CH3C, CH3 doble enlace CH3 reacciona con este bromuro de hidrógeno y que el producto que nos da es uno que presenta un carbono quiral. Entonces, lo que sucede aquí es que el hidrógeno y el bromo se van a introducir en este doble enlace, pero se puede introducir así como lo veis, donde el hidrógeno se haga en este carbono o el hidrógeno puede ir a este carbono de aquí. Como nosotros queremos que el carbono que se cree sea quiral, fijaros que en este carbono de aquí ya tenemos dos sustituyentes que son iguales, por lo que este carbono no podría ser quiral, así que el carbono quiral va a ser este de aquí. ¿Y qué se tiene que introducir aquí para que el carbono sea quiral? ¿El hidrógeno o el bromo? Pues si se hace el hidrógeno, fijaros que ya tenemos otro, por lo que no podría ser, así que el que se tiene que introducir en este carbono es el bromo, tal y como está dibujado aquí. ¿De acuerdo? Así que el compuesto que quedaría de esta reacción sería el CH3, CH, CH3, CHBr, CH3. Y fijaros que este carbono de aquí sería el quiral, que tendría un metilo, un bromo, un hidrógeno y todo esto de aquí, que son cada uno de los 4 sustituyentes diferentes. También nos dice que lo nombremos. Pues bien, ¿cómo sabemos qué es este compuesto? Este compuesto tiene 4 carbonos, but, y fijaros que en la posición 2 y en la posición 3 tiene unos sustituyentes, en la 2 un bromo y en la 3 un metilo. Se ponen por orden alfabético, así que 2 bromo, 3 metilo, 3 metil, hemos dicho que era un but, pues butano. Y con esto tenemos el apartado C listo y vamos a ver qué nos pide en el D. Por último, en el apartado D nos pide que formulemos y nombremos dos aminas que tengan de fórmula C3H9N. Pues bien, lo que tenemos que hacer son aminas, es decir, que tengan NH2, RNH, cosas así, ¿de acuerdo? ¿Cuáles? Pues las que vosotros queráis mientras cumpla que tenga 3 carbonos, 9 hidrógenos y un nitrógeno, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son estos compuestos? Pues, por ejemplo, podríamos hacer el NH2, CH2, CH2,
CH3. Fijaros, 3 carbonos, un nitrógeno y de hidrógenos son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esta podría ser una. ¿Cuál podría ser otra? Pues que en lugar de la amina estar en el primer carbono, que estuviera en el segundo. Es decir, CH3, CH2, CH3, NH2. Y fijaros que volvemos a cumplir que tiene 3 carbonos, 9 hidrógenos y un nitrógeno. Y ahora vamos a ver qué nos pide en el 2b. En el 2b nos dice que completemos las siguientes reacciones e indique el tipo de reacción, y tenemos dos reacciones, la A1 y la A2, y luego tenemos aquí abajo más apartados. En el B nos dice que formule y nombre los posibles isómeros de un compuesto de fórmula molecular C2H5O y explique qué tipo de isomería presentan entre sí. Y C nombra o formule los siguientes compuestos. Fijaros que este ejercicio 2 lo que quiere ver es los conocimientos que tenemos de formulación orgánica. Pues vamos a ver este 2b, que recordad que si vosotros habéis hecho el 1b no tenéis que hacer, pero bueno, siempre está bien que a la hora de practicar practiquéis con el mayor número de ejercicios posible. Y aquí nos dice que completemos las siguientes reacciones. En la primera reacción tenemos que CH3, CH2, CHOH, CH3 con protones y calor nos pide a ver qué ocurre. Y en la 2, CH3, CH2, COOH más NH2, CH2, CH3, ¿qué es lo que ocurre? Pues bien, vamos a completar estas reacciones. Fijaros que la primera reacción, cuando tenemos un alcohol y tenemos protones y calor, estas reacciones son reacciones de eliminación. También, en este caso, conocida como deshidratación. ¿Por qué? Pues lo que vamos a hacer es quitar un OH y un hidrógeno del carbono de al lado, formando una molécula de agua. Quedaría un doble enlace más la molécula de agua. Y este compuesto que se acaba de crear es el but2-eno. ¿De acuerdo? Y en la 2, pues bueno, en la 2 lo que vemos es que un ácido y una amina, es decir, van a haber una reacción de condensación. En este caso es una reacción de formación de una amida. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que este OH con este hidrógeno se irán y se unirán este nitrógeno por este carbono de aquí, quedando CH3, CH2, C, doble enlace, oxígeno, NH, CH2, CH3. Y podríamos también formular este compuesto, que fijaros que lo que tenemos es que en esta amida, en la posición N, un etilo, es decir, N-etilpropanamida. Y con esto tendríamos este apartado A. En el apartado B, que lo tenemos más abajo, nos dice que formule y nombre los posibles isómeros de un compuesto de fórmula molecular C2H5O. No, H6, no se ve con lo pequeñito que es. Y explique qué tipo de isomería presentan entre sí. Pues bien, yo voy a dibujar dos compuestos. Uno será el CH3, CH2OH, fijaros, dos carbonos, 6 hidrógenos, un oxígeno, y el otro el CH3O, CH3. ¿Qué compuestos son estos? Bueno, pues nosotros tenemos el etanol y tenemos el dimetil éter, es decir, un éter con dos metilos en cada lado. ¿Son isómeros entre sí? Sí, ¿por qué? Porque tienen la misma número de elementos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el grupo funcional, uno el alcohol, el otro el éter. Es decir, entre estos dos compuestos entre sí
son isómeros de función. Pues pasamos al apartado C y aquí nos dice que nombremos o formulemos los siguientes compuestos. Pues el compuesto 1, que es el CH2OH, CH2, CH doble enlace, CH, CH3. Fijaros que aquí lo que tenemos es un alcohol y un doble enlace. Este es nuestro carbono 1, así que si tenemos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, este será el pent 3 en 1 ol. El segundo compuesto es el 1,2-diclorociclohexano. Ciclohexano, es decir, cerrado, de cadena de 6. 1,2-dicloro en la posición 1 y en la posición 2, un cloro. Y este es nuestro apartado 2. En el 3, ¿qué nos dicen? En el 3 nos dan el CH3, CH2, COO, CH3. Pues bien, fijaros que aquí lo que tenemos es un 3 carbonos propa no ato. ¿De qué? Pues de un carbono de metilo. Y el 4 nos dice que hagamos el L-N-metilacetamida, también conocido como N-metil-etanamida. Pues bien, CH3, NH, C, doble enlace, oxígeno, CH3. Y por último, en el 5, que nos da el CH3, CH2, C, O, CH2, CHO. Esto es una acetona y esto un aldehído. Entonces, ¿esto qué es? Pues esto es el 3, porque este es el carbono 1, 3 oxo pentanal. Y hasta aquí tenemos este ejercicio, pregunta 2, apartado 2b, y vamos a ver ahora qué es lo que nos piden en la pregunta número 3. En la 3A, en el apartado A, nos dice que calcule el calor de formación del ácido metanoico, HCOOH, a partir de los siguientes calores de reacción. Y nos dan la entalpía de formación del CO, la entalpía de formación del agua, la entalpía de combustión del CO y la entalpía de combustión también del ácido metanoico. B. Calcule la cantidad de calor que se desprende en formación de 1 kilogramo de ácido metanoico. Y como datos nos dan las masas atómicas del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Pues muy bien. Vamos a ver en este apartado A, lo que nos pide es la entalpía de formación del ácido metanoico. ¿Cuál es la reacción de formación del ácido metanoico? Pues bien, es la formación del ácido, es decir, HCOOH en estado gas, a partir de sus elementos en estado gas también. Esta reacción no está igualada, no, sí que está igualada, esta reacción está igualada y lo que nos está pidiendo es esta entalpía. ¿Y cómo la vamos a calcular? Pues esta entalpía la vamos a calcular a partir de otras. ¿Cuál es? Pues miraros, fijaros que la primera que tenemos es la entalpía de formación del CO. La entalpía de formación del CO, al igual que hemos pasado aquí, ¿cómo se hace? Pues a través de sus elementos en estado gaseoso también, carbono más oxígeno. Pero fijaros que aquí el oxígeno, para igualarlo, tenemos que poner un medio, ¿de acuerdo? Y este valor sí que lo tenemos y es menos 110,4 kilojoules partido por mol. ¿Cuál es la segunda reacción? La entalpía de formación del agua. Pues lo mismo, H2O a partir del hidrógeno más el oxígeno en estado gas y como antes, esto a la mitad.
y esta reacción tiene una entalpía de formación de menos 285,5 kilojoules partido por mol. La siguiente es la de combustión. Combustión del CO. ¿Qué es la combustión del CO? Pues bien, el CO en estado gas más oxígeno. ¿Qué dan todas las moléculas orgánicas cuando combustionan? Dan CO2 más agua. En este caso, solo CO2 porque no tenemos hidrógenos para convertir en agua. Una vez tenemos esto, fijaros que aquí también tenemos que multiplicar por un medio para igualar la reacción y esta entalpía de combustión es menos 283,0 kilojoules partido por mol. Y por último, ¿qué tenemos? También la combustión del ácido metanoico. Es decir, ahora sí que nos da CO2 más agua. Y al igual que antes, lo que tenemos que hacer es igualar esta reacción. Fijaros que tenemos un 2 y 1, 3 oxígenos, y en el otro lado un 2, 3, 4, por lo que este también lo tenemos que multiplicar por un medio, un carbono, un 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Esta reacción también está igualada y la entalpía de esta combustión es menos 259,6 kilojoules partido por mol. Pues bien, ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos ordenar estas 4 reacciones para acabar obteniendo nuestra reacción principal. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues bien, vamos a buscar los elementos de cada una de ellos. Voy a ponerlo de otro color, ¿vale? Vamos a buscar el hidrógeno, vamos a buscar el carbono, vamos a buscar el oxígeno y vamos a buscar el ácido metanoico en estas reacciones. Fijaros que el ácido metanoico solo lo tenemos en esta de aquí. Y fijaros que lo que tenemos es que está en el otro lado. Nosotros lo queremos a la derecha de la reacción y aquí lo tenemos a la izquierda. Por lo que vamos a tener que hacer primero es esta reacción de combustión, girarla, ¿vale? Como la giramos, la entalpía, lo que hacemos es cambiarla de signo, es decir, restarla. En este caso nos quedaría 259,6. Y la reacción quedaría que CO2 más agua dan HCOOH más un medio de oxígeno. Fijaros que esta ya la tenemos, esta reacción lista. Vamos a ver qué más podemos hacer. Claro, fijaros que ahora tenemos pues CO2, tenemos COs, tenemos oxígenos en muchos sitios, pero carbono e hidrógeno solo tenemos en un sitio, que es en la primera y en la segunda. Así que estas dos reacciones vamos a ver qué tenemos que hacer con ellas para obtener nuestro carbono y oxígeno que tenemos de aquí. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues fijaros que están las dos, el carbono y el hidrógeno, en la izquierda en estas dos reacciones y en la principal también. Es decir, estas dos reacciones las tenemos que dejar tal cual. La entalpía de formación del CO menos 110,4, carbono más medio de oxígeno da CO, y lo mismo con la otra, que son menos 285,5, es decir, hidrógeno más un medio de oxígeno, que da la molécula de agua. ¿Y ahora qué nos queda? Pues nos queda la última reacción. En esta última reacción, que es esta de aquí, fijaros que lo que vemos es que tenemos CO y CO2. El CO y el CO2 son cosas que no nos interesan tener nosotros en la reacción, porque no está en nuestra reacción principal. Entonces servirá para compensar los CO y los CO2 que tengamos en las otras tres reacciones que hemos hecho. Fijaros que el CO2 lo tenemos aquí y el CO aquí. Para compensarlos, lo que necesitamos es que en nuestra reacción estén al revés, es decir, que el CO2 esté a la derecha y que el CO a la izquierda, que en este caso es como están. Así que esta reacción de combustión también se queda tal y como está, que son menos 283. CO más un medio de oxígeno da CO2.
Y con esto tendríamos que sumar estas reacciones y nos tendría que dar la reacción global de arriba. Fijaros que, como hemos dicho, el CO, aquí hay un CO, aquí hay un CO2, se anulan, y lo mismo pasa con el CO, que aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, también vemos que tenemos moléculas de aguas en los dos lados en reacciones diferentes, por lo que también se anularán entre sí, que este medio de oxígeno se podría anular con este medio de oxígeno de aquí, y al final, ¿qué nos quedaría? Pues fijaros que nos quedaría carbono más hidrógeno más medio oxígeno más medio oxígeno, un oxígeno, para dar al final HCOOH. Así que, haciendo estos cambios en nuestras reacciones, hemos obtenido la reacción total. ¿Y ahora cómo podemos calcular la entalpía? Pues bien, lo que tenemos que hacer desde la entalpía es, al igual que hemos sumado la reacción, sumar las entalpías. Pero con la única diferencia que lo que hemos hecho es, se sumarán todos los valores que tenemos más esta entalpía que le hemos cambiado el signo en positivo. Esto nos da al final menos 419, lo voy a borrar porque no sé, este 4 no sé cómo lo he hecho, menos 419,3 kilojoules partido por mol. Y este será nuestro resultado de este ejercicio 3A. Lo podéis hacer de esta forma que lo he hecho yo, o lo que podéis hacer es también decir la entalpía estándar de formación del HCOOH es igual a menos la entalpía estándar de combustión del HCOOH más la entalpía estándar de formación del agua más la entalpía estándar de combustión del CO más la entalpía estándar de formación del CO. Y os dará lo mismo, esto es menos 419,3 kilojoules partido por mol. Recordar que un ejercicio no solo tiene una posible forma de resolverlo, que al final es lo mismo, pero lo podéis plantear de una manera o de otra. Al final, vosotros sois los que os tenéis que sentir cómodos con la forma de resolverlo. ¿Qué más nos pide? Nos pide en el apartado B calcular la cantidad de calor que se desprende en la formación de 1 kilogramo de este ácido metanoico, de este HCOOH. Pues bien, ¿cómo podemos calcular esta calor? Pues bien, sabemos que en química siempre trabajamos en moles, así que vamos a pasar estos kilos a gramos y estos gramos del ácido los vamos a pasar a moles. ¿Con qué? Pues con su peso molecular, que son 46 gramos del ácido por un mol del ácido. Y ahora sabemos, porque lo hemos calculado en el ejercicio anterior, que por cada mol se desprenden, porque es negativo, 419,3 kilojoules. Es decir, el resultado total es menos 9.115,2 kilojoules, es decir, se desprenden 9.115,2 kilojoules por un kilo de ácido metanoico. Y con esto tenemos este apartado 3A completo y vamos a ver ahora qué nos pide en el 3B. En el 3B nos dicen que en un recipiente cerrado y vacío de 3 litros se introducen 29,9 gramos de cloruro de antimonio a 455 Kelvin y que una vez alcanzado el equilibrio químico a dicha temperatura, la presión total es de 1,54 atmósferas y la reacción es esta que vemos aquí. SbCl5 gas está en equilibrio con SbCl3 gas más Cl2 gas con una entalpía mayor a 0. A. Determine el grado de disociación del cloruro de antimonio. B. Calcule el valor de la Kc a dicha temperatura. C. Cómo afecta el equilibrio a un aumento de la temperatura y la adición de un catalizador. Y como datos, fijaros que nos dan las masas atómicas del cloro y también del antimonio. Pues bien, vamos a ver este B. Nos dice que tenemos un recipiente cerrado
de 3 litros, donde ponemos 29,9 gramos de SbCl5 a 455 Kelvin. Que esto llega al equilibrio y una vez hemos llegado al equilibrio, la presión es de 1,54 atmósferas. También nos da la reacción, que es que SbCl5 gas está en equilibrio con SbCl3 gas más cloro gas y la entalpía mayor que 0. Determina el grado de disociación. Pues bien, nosotros sabemos que al inicio tenemos una concentración inicial, nada, nada, y en el equilibrio tenemos concentración inicial 1 menos alfa, concentración inicial alfa, concentración inicial alfa. Lo primero que vamos a hacer es calcular esta concentración inicial. ¿Con qué? Pues con los datos que tenemos aquí, los del inicio. Sabemos que tenemos 29,9 gramos de SbCl5. Pues bien, con el peso molecular, que es 299 gramos, un mol de SbCl5, tenemos que al inicio teníamos 0,1 mol de SbCl5 y la concentración al inicio serán estos moles, 0,1 es mol, dividido entre el volumen, que son 3 litros, es decir, 0,033 molar. Así que esto es 0,033 molar. Y esto de aquí, 1 menos alfa, 1 menos alfa, hay 1 menos alfa, 0,033 alfa, 0,033 alfa. Muy bien, una vez tenemos esto, ¿nosotros qué sabemos? Pues que sabemos que en el equilibrio la presión total es de 1,54 atmósferas. Y nosotros sabemos por P por B es igual a nRT, que 1,54 atmósferas en un volumen que teníamos de 3 litros es igual a los moles totales por la R, que es 0,082 por 445. Aquí podéis quedaros con los moles e introducirlo aquí, o nosotros también sabemos que si el volumen lo pasamos al otro lado, moles entre volúmenes es concentración, es decir, yo me voy a quedar con que 1,54 es igual a la concentración total por 0,082 por la temperatura, que es 445 kelvins. ¿Y cómo sé yo cuál es la concentración que teníamos en el equilibrio? Pues bien, aíslo. La concentración total en el equilibrio será 0,0422. La concentración en el equilibrio, ¿qué será? Pues las sumas de las concentraciones de todos los elementos que tenemos, es decir, la concentración del SbCl5 más la concentración del SbCl3 más la concentración de cloro. ¿Y esto a qué es igual? Pues fijaros que es igual al 0,033 1 menos alfa más 2 veces 0,033 por alfa, que sería la del SbCl3 y la del cloro. Es decir, con esta ecuación de aquí yo podré obtener alfa. Si yo resuelvo todo esto, obtendré que alfa es igual a 0,28. Es decir, el grado de disociación del SbCl5 es 0,28. Y en el apartado B nos piden que calculemos la Kc de dicha temperatura. ¿La Kc a qué es igual? Pues recordar que la Kc es igual a las concentraciones de los productos, en este caso SbCl3 multiplicado por la del cloro. Recordar que lo tenemos que elevar a su factor estequiométrico, que en este caso es 1, dividido a la concentración de los reactivos, que es SbCl5.
¿Qué valores tenemos aquí? Pues los valores que hemos visto anteriormente, es decir, los valores que tenemos también aquí. Es decir, 0,33 alfa al cuadrado dividido entre 0,033, 1 menos alfa. Sabemos que alfa es 0,28, así que sustituimos este alfa por su valor, que es 0,28, y nos da que la Kc tiene un valor para esta reacción de 0,0036. Y por último, en el apartado C nos dice que cómo afecta al equilibrio un aumento de la temperatura. Pues bien, fijaros que la entalpía es mayor que 0. ¿Vale? Cuando es mayor que 0 es que es endotérmica. Esto significa que la reacción necesita temperatura para funcionar. Así que un aumento de temperatura lo que hace es beneficiar la reacción, favoreciendo la reacción se desplace hacia la derecha, es decir, hacia los productos. Por lo que hace es aumentar esta creación de productos desplazando el equilibrio hacia la derecha. ¿Y qué nos pasa con un catalizador? Pues recordar que los catalizadores no afectan al equilibrio. El catalizador lo único que puede modificar es la velocidad, pero no desplaza el equilibrio más hacia la derecha o hacia la izquierda. Seguimos con la pregunta 4, que la 4A nos dice que se disuelven 3,4 gramos de amoníaco en agua, suficientes para obtener 250 mililitros de disolución, y que calcule A, la concentración de OH negativos presente en la disolución, B, el pH de la disolución, C, los gramos de hidróxido de sodio necesarios para obtener 2 litros de disolución acuosa de igual pH. Y como datos nos da la K sub B del amoníaco, que es 1,8 por 10 a la menos 5, y las masas atómicas del nitrógeno, hidrógeno, sodio y agua. Pues bien, este 4A nos dicen que se disuelven 3,4 gramos de amoníaco para obtener 250 mililitros de disolución, y que calculemos A, la concentración de OH negativos. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es ver la reacción. Esta reacción, el NH3 es una base, así que la base con el agua lo que nos da es un equilibrio con la sal conjugada, el ácido conjugado más OH negativos, es una base, donde tenemos al inicio una concentración inicial, y en el equilibrio, pues como siempre, la concentración inicial menos X, porque la reacción está igualada. ¿Cuál es la concentración inicial? Pues bien, vamos a calcularla con los datos que nos da el enunciado. Nos dice que son 3,4 gramos de NH3 con el peso molecular, como hemos hecho anteriormente, que es de 17 gramos el mol. Vemos los moles que tenemos de NH3 y lo que hacemos es dividirlo por el volumen total, que son 0,25 litros. Es decir, que la concentración inicial es de 0,8 molar. Así que en el equilibrio tenemos 0,8 menos X. Lo bueno es que tenemos el dato de la KB, así que teniendo el dato de la KB, que es 1,8 por 10 a la menos 5, lo único que tenemos que hacer es sustituir las concentraciones que tenemos en el equilibrio. Recordar, productos entre reactivos elevado al factor estequiométrico, en este caso x al cuadrado dividido entre 0,8 menos x. Aquí tendríamos que resolver una ecuación de segundo grado, pero también podemos suponer que esta x es muy pequeña, es decir, tendería a 0. Esto lo hacemos para hacerlo más rápido y poder obtener el valor, pero vosotros, si queréis y estar más seguros del resultado, hacer la ecuación de segundo grado.
¿de acuerdo? Sin problemas. Con esto nos daría un valor de X de 3,79 por 10 a la menos 3, que fijaros que X es lo mismo que la concentración de OH negativos, que es lo que nos pedía el apartado A. En el apartado B nos pide el pH. Para calcular el pH ahora lo podríamos hacer de dos maneras. Nosotros, sabiendo la concentración de OH negativos, podemos calcular la concentración de protones con la K subwater, o sabiendo la concentración de OH negativos, calcular el pOH, y sabiendo que pH más pOH es 14, calcular el pH. Lo podéis hacer de las dos formas. Es decir, podemos calcularlo por esta fórmula de aquí o por esta de aquí. Lo podéis hacer de las dos maneras. Como tenemos la concentración de OH negativos, yo voy a sustituir aquí para calcular la de protones. Y me da que la concentración de protones es 2,64 por 10 a la menos 12 molar. Y lo que voy a hacer ahora es calcular el pH, que recordar que es el menos logaritmo de la concentración de protones, de este valor que acabamos de obtener, que es 11,58. Pero también podría haber obtenido el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de OH negativos, aplicarlo a esta fórmula y calcular el pH. Hacerlo de la forma que vosotros os sintáis más cómodos. ¿Y qué nos dice el apartado C? Que calculemos los gramos de hidróxido de sodio, necesarios para obtener 2 litros de una solución acuosa de igual pH, es decir, de 11,58. Pues bien, nosotros sabemos que el hidróxido de sodio, como todos los hidróxidos, es una base, pero es una base fuerte, es decir, se disocia totalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que los moles, la concentración que tenemos al inicio es la misma que tenemos al final. Por lo que, sabiendo la concentración de OH negativos, podremos saber la concentración de hidróxido de sodio. ¿Cuál es esta concentración de OH negativos? Pues bien, es lo que hemos visto aquí anteriormente, estos 3,79 por 10 a la menos 3. 3,79 por 10 a la menos 3 molar. Y hemos dicho que será igual a la concentración de hidróxido de sodio al inicio. Sabiendo que esta es la concentración inicial y que tiene un volumen de 2 litros, con factores de conversión, yo sé que 2 litros en un litro tenemos 3,79 por 10 a la menos 3 moles de hidróxido de sodio, y ahora con el peso molecular vamos a obtener los gramos, ya que un mol de hidróxido de sodio son 40 gramos de hidróxido de sodio. Y vemos que necesitamos 0,303 gramos de hidróxido de sodio disueltos en 2 litros para tener un pH de 11,58. Con esto tenemos el 4A resuelto, y en el 4B nos dicen que el ácido láctico es un ácido monoprótico que se encuentra en la leche agria, y cuando se disuelve en 1,1 gramos de ácido láctico en agua destilada hasta los 500 mililitros se obtiene una disolución de pH 2,7. Calcule el valor de su constante de acidez y ve qué volumen de una disolución de hidróxido de sodio 0,2 molar es necesaria para neutralizar 25 mililitros de una disolución de ácido nítrico 0,1 molar, y como datos nos dan las masas atómicas del carbono, hidrógeno y oxígeno. Pues bien, en el apartado A nos dice que el ácido láctico es un ácido monoprótico, es decir, que este CH3CHOH es un ácido, por lo que está en equilibrio con su base conjugada, que es esta de aquí, porque recordar que este es el hidrógeno ácido más
H3 o más. ¿Sí? ¿Qué más nos dice? Nos dice que se disuelven 1,1 gramos de este ácido hasta 500 mililitros y que finalmente se obtiene una disolución de pH 2,7. ¿Y qué nos pide la constante de acidez? Pues bien, nosotros sabemos que al inicio, pues como hemos hecho antes, tenemos una concentración inicial, nada, nada, y en el equilibrio, pues concentración inicial menos X, X, X. Esta concentración inicial, ¿cómo la calcularemos? Pues con estos datos de aquí, como hemos hecho en estos ejercicios anteriores. En 1,1 gramos de este ácido, tiene un peso molecular de 90 gramos el mol del ácido, dividido entre los 0,5 litros, los 500 mililitros, vemos que la concentración inicial es de 0,024 molar. ¿De acuerdo? Y la X, pues el valor de la X también la tengo. ¿Por qué? Porque sé que X es igual a la concentración de protones y si sé que el pH es igual a 2,7, yo puedo saber esta concentración que es igual a 10 a la menos pH, es decir, en este caso la concentración de protones es 2 por 10 a la menos 3 molar y es igual a X. Pues bien, el enunciado me pedía la constante de acidez. Como hemos visto en los ejercicios anteriores, la constante son los productos, es decir, la base conjugada por los protones dividido entre el ácido todo elevado a su factor estequiométrico, que está siendo 1 en todos los ejercicios que estamos haciendo. Y esto es igual a x al cuadrado CO menos x, es decir, 2 por 10 a la menos 3 al cuadrado dividido entre 0,024 menos 2 por 10 a la menos 3. Y esto nos da una constante de acidez de 1,82 por 10 a la menos 4. Menos 4. Y este es el resultado de este apartado A. Aparte, en este 4b, en el apartado B, nos dicen que qué volumen necesitamos de una disolución de hidróxido de sodio 0,2 molar para neutralizar 25 mililitros de una disolución de ácido nítrico 0,1 molar. Bien, pues esto, si sabéis de las valoraciones, lo que tenemos es en una probeta hidróxido de sodio, es una probeta que sabemos el volumen total que hay, y tenemos un ácido que vamos a valorar con 0,1 molar y 25 mililitros. También sabemos que aquí tenemos que añadir un indicador que nos hará el cambio de color cuando llegue a esta neutralización, y lo que haremos irá echando de este líquido, sabremos lo que hemos gastado y entonces sabremos este volumen. Pero ¿cómo lo podemos hacer nosotros prácticamente? Pues con factores de conversión. Si yo sé que tengo 25 mililitros del ácido, pasamos de mililitros a litros, y con la concentración yo sé que un litro de la disolución son 0,1 moles del ácido, sé los moles de ácido necesarios. Pero claro, nosotros queremos pasar a hidróxido de sodio. ¿Y esto cómo lo haremos? Pues a través de la reacción. ¿Qué reacción está ocurriendo aquí? Pues la reacción es que una base con un ácido siempre dan sal más agua. ¿Por qué? Porque este hidrógeno y este OH se juntan y los contraiones también, es decir, NaNO3, que es la sal, más la molécula de agua. La reacción está igualada y es importante igualarla bien. ¿Por qué? Porque ahora yo en mis factores de conversión sé que por esta reacción un mol del ácido reacciona con un mol de la base. Y como sé la concentración que tiene mi base, es decir, 0,2 moles de NaOH por un litro, sabré el volumen que necesito de esta base a 0,2 molar. Y esto, si lo hacemos
con la calculadora nos da 0,0125 litros, es decir, 12,5 mililitros vamos a gastar de aquí para hacer esta valoración de los 25 mililitros del ácido nítrico a 0,1 molar. Pues bien, acabamos con la pregunta 5. En este 5A nos dice que los electrodos de una pila galvánica son de aluminio y cobre. A escribe las reacciones que se producen en cada electrodo indicando el ánodo y el cátodo y la reacción global ajustada. B, calcule la fuerza electromotriz de la pila y escriba la notación de la misma. C, razone si alguno de los dos metales produciría hidrógeno gaseoso al ponerlo en contacto con un ácido fuerte. Y en caso afirmativo escribe la reacción global correspondiente. Y como dato nos dan los potenciales normales de reducción tanto del aluminio como del cobre como del hidrógeno. Pues bien, este 5A nos dice que tenemos dos electrodos, uno de aluminio y otro de cobre. Y que escribamos las reacciones que se producen en cada electrodo indicando quién es el ánodo y quién es el cátodo. Pues bien, lo que tenemos que hacer para saber cuál es el ánodo y cuál es el cátodo es mirar los potenciales de reducción. El del aluminio, que nos los da el enunciado, es menos 1,67 y el del cobre 0,34. Entonces nosotros vemos que la reducción tiene que ser positiva, por lo que será la del cobre. Bueno, tiene que ser positiva la suma de las dos, sabiendo que la de la oxidación, la del ánodo, la tendremos que cambiar de signo. Es decir, que el cobre se reduce, es decir, pasa de cobre 2 a cobre, y que el aluminio pasa a aluminio más 3. Para igualar estas reacciones es bastante sencillo, solo tenemos que igualar las cargas y, como hemos dicho, el cobre es la reducción, es decir, el cátodo, y el aluminio la oxidación, es decir, el ánodo. Es fácil recordar que en las pilas siempre es reducción R consonante, cátodo C consonante y oxidación ánodo, las dos vocales. Una vez tenemos las dos semirreacciones igualadas, vamos a igualar la reacción global, que también nos lo pide, y para ello lo que tenemos que hacer es que se igualen el número de electrones en cada una de las dos semirreacciones. Así que esta lo vamos a multiplicar por 3 y esto lo vamos a multiplicar por 2, dándonos al final 3 cobres más 2 más 2 aluminios, que nos dan 3 cobres más 2 aluminio más 3, y los 6 electrones de cada lado se han compensado. Pues bien, en el apartado B nos pedía que calculemos la fuerza electromotriz. ¿Y cómo es? Pues bien, sabemos que la Fem de la pila es la de la reducción menos la de la oxidación. Es decir, la Fem del cobre menos la del aluminio. El cobre 0,34 menos la del aluminio menos 1,67, y si hacemos esta suma nos dan 2,01 volts, que es la Fem de la pila. Recordar que para que una pila funcione, la Fem tiene que ser positiva para que la reacción se haga de forma espontánea. También nos piden la notación. Para hacer la notación lo que tenemos que hacer es empezar con la oxidación. El aluminio metálico pasa a aluminio más 3. Como el aluminio es sólido y el más 3, estos iones están medio acuoso, le dibujamos esta línea que lo que nos indica es un cambio de estado. Después hacemos dos líneas que lo que nos indica es el cambio de una parte de la pila a la otra, de la oxidación a la reducción. Y ahora vamos al cobre. El cobre, ¿qué hace? Pues es del cobre más 2 acuoso, lo mismo, una línea, cobre, porque este es en estado sólido, hay un cambio de estado.
¿Y qué más nos pide este ejercicio? En el apartado C, razonar si alguno de los dos metales produciría hidrógeno gaseoso al ponerlo en contacto con un ácido fuerte. Es decir, ¿qué pasaría si el aluminio o el cobre se pusiera en contacto con protones? Si se produciría este H2. Pues bien, sabemos que una de las reacciones tendría que ser esta, y la segunda reacción debería ser que de cobre pase a cobre más 2 y que de aluminio pase a aluminio más 3. Nosotros sabemos la FEM del hidrógeno porque también nos la da en el enunciado, que es 0. ¿Y cuál es cada una de estas? Pues las FEM de estas también las hemos visto anteriormente. ¿Qué pasaría si el hidrógeno con el cobre se unieran? Pues que la FEM de la pila sería igual a la FEM del hidrógeno menos la FEM del cobre. ¿Y qué pasaría si el hidrógeno con el aluminio se juntaran? Pues que la FEM de la pila sería la FEM del hidrógeno menos la FEM del aluminio. Como hemos visto, la del cobre, la FEM es 0,34, es positiva, es decir, que quedaría menos 0,34 volts la de esta pila, y la del aluminio quedaría 1,67. Es decir, la única que se podría llevar a cabo, porque ya hemos dicho que la FEM para que se lleve a cabo debe ser positiva, para que la reacción sea espontánea, sería la de poner en contacto el aluminio con este ácido, sí que produciría el gas hidrógeno. Y nos dicen, en caso afirmativo, escribir la reacción global correspondiente. Pues bien, hemos dicho que protón pasa a H2 y que de aluminio pasa a aluminio más 3. Esta reacción ya la hemos igualado antes, y ahora en la del hidrógeno, fijaros que aquí tenemos que multiplicar por 2 y poner 2 electrones por aquí. Para hacer la suma, esta lo tenemos que multiplicar por 2 y esto por 3, para tener 6 electrones en cada uno de los lados, obteniendo finalmente 6 protones más 2 aluminio nos dan 3 hidrógenos más 2 aluminio más 3. Y con esto tenemos esta ecuación redox igualada, y tenemos este apartado 5A también completo. Y ahora vamos a ver este 5A no, el 5B, que será lo último que vamos a hacer de este modelo 0 de Canarias para las PAU 2025 de química. Pues bien, el 5B nos dice que para la siguiente reacción de oxidación-reducción, que es H2S más H2SO3 da S más H2O, A, qué especie es la oxidante y cuál es la reductora, justifique qué elemento se oxida y cuál se reduce, ajuste la reacción iónica por el método ioelectrón, y C, ajuste la reacción molecular. Pues bien, tenemos una redox otra vez, donde esta es la reacción redox que se produce. Y lo primero que nos pide en el apartado A es decir cuál es la especie oxidante y cuál la reductora, y que justifiquemos cuál es el elemento que se oxida y cuál se reduce. Pues bien, si miramos, vemos que los estados de oxidación del hidrógeno es más 1, del azufre menos 2, en este hidrógeno más 1 también, de este azufre de aquí es más 6, este oxígeno menos 2, aquí el azufre es 0, el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Fijaros que el único elemento que cambia su estado de oxidación es este azufre y este de aquí. Es decir, que la especie tanto que se oxida como se reduce es la misma, que es el azufre, ¿vale? Por eso nos pide que justifiquemos qué elemento se oxida y cuál se reduce. Se oxida. Ahora, se oxida y se reduce el azufre, ¿de acuerdo? Viendo cómo el S2- pasa a azufre elemento, y como el SO4 2- también pasa a azufre. Y nos pide cuál es la especie oxidante y cuál es la reductora.
Fijaros que de sofre 2- azufre es una oxidación, aumenta el estado de oxidación y esto es una reducción. El que se reduce es el que tiene la capacidad de oxidar al otro. Es decir, este de aquí es el oxidante. ¿Por qué? Porque oxida este de aquí, que es el reductor, que hace que se reduzca el SO4 2-. En el apartado B nos dice que ajustemos la reacción iónica por el método ión-electrón. Pues bien, teniendo las dos semirreacciones que hemos visto anteriormente, vamos a igualarlas por el método ión-electrón. Tenemos que igualar primero el número de azufres en las dos semirreacciones y en los dos lados. Vemos que el número de azufres es el mismo. En la de arriba lo único que nos queda es igualar los electrones. Pero fijaros que en la de abajo tenemos oxígenos. ¿Cómo igualamos oxígenos? Sumando tantas moléculas de agua como oxígenos necesitemos. Veo que estoy haciendo todo el rato el mismo error, que es poner 4 cuando no es 4 el azufre, sino que es 3. ¿Vale? Así que vamos a cambiarlo. Esto hace que también el estado de oxidación sea más 4 del azufre central y no más 6. Y hasta aquí no tenemos que corregir nada más, porque ahora es cuando vamos a igualar donde tenemos 3 oxígenos, no 4 como habíamos puesto, por lo que necesitamos 3 moléculas de agua. Al poner las moléculas de agua hemos añadido hidrógenos que tenemos que compensar en el otro lado, añadiendo protones. 3 por 2, 6 protones. Una vez tenemos eso, fijaos que tenemos 6 cargas positivas y 2 negativas, tenemos que sumarle los 4 electrones aquí que le faltan y ahora ya podemos igualar esta reacción, pero antes tenemos que multiplicar esto por 2 para tener 4 electrones en cada uno de los lados. Es decir, la reacción iónica igualada sería esta de aquí. Podríamos poner también 3 azufres, serían las dos igualmente correctas. Y en el apartado C lo que nos dice es que no solo nos quedemos aquí en igualar esta reacción, sino que ajustemos la reacción molecular. Fijaros que lo que nos falta es poner H2S y H2SO3. Pues bien, lo que tenemos que hacer es que estos protones se unan a estas bases conjugadas para formar los ácidos. ¿Cuántos hidrógenos necesitamos para el SO3 2 negativos? Pues 2 hidrógenos. ¿Por qué? Porque sería H2SO3. Teníamos 6, hemos gastado 2, nos quedan 4. Pues si ahora tenemos 2 H2S, fijaros que estos 4 hidrógenos que nos quedaba los hemos gastado y la reacción molecular igualada la tenemos aquí. Y con esto, como hemos dicho, acabamos este modelo 0 para la Universidad de Canarias, para las PAU 2025 de Química. Muchísimas gracias por aprender química con nosotros. Espero que este vídeo con estas soluciones os haya servido para practicar. Queda ya poquito para estas PAU 2025. Recordar que tenéis tanto en mi página web como en mi canal de YouTube casi todas las soluciones a los modelos ceros resueltos en vídeo para las diferentes comunidades autónomas. Con este nos faltan 3 por colgar, que si tenéis dudas me podéis enviar un correo electrónico, lo tenéis el correo en la descripción del vídeo, que es aida.aulaciencias@gmail.com. También tenéis el link a la página web donde encontraréis todos los PDFs y también todos los links a los vídeos de YouTube. Me podéis dejar también un comentario en el vídeo con cualquier duda o aclaración que necesitéis. Y por último, deciros que si os ha ayudado, que si queréis que siga colgando más material como este, pues le deis a like, compartáis y me dejáis vuestro comentario. Muchísimas gracias por aprender química con nosotros y nos vemos en el próximo vídeo.